región, nuestra gente, competitividad, desarrollo, expresiones culturales, nuestro campo, turismo. Mi Magdalena Medio Magazine. Tenemos hoy como invitado a Álvaro Pérez Vides, un barranqueño al 100% y quien después de varias decisiones en su vida se fue por el camino de los medios de comunicación. ¿Por qué, Álvaro? Bueno, Wilson, nosotros veníamos desarrollando un trabajo de tipo social a partir de la creación de la Corporación Comunitaria del Magdalena Medio. Efectivamente, irrumpimos en el campo de la educación, fruto, digamos, también de unos convenios que pudimos desarrollar con el Ministerio del Interior y de Justicia a través del programa presidencial para la reinserción, que se llamó Programa de Educación Básica y Media con énfasis en convivencia pacífica. Eso nos permitió a nosotros desarrollar un programa educativo que le permitió a Barranca contar con alrededor de unos 700, 800 egresados en convivencia pacífica, nuevos bachilleres, sobre todo población vulnerable de bajos escasos recursos económicos que no habían tenido la posibilidad de acceder a sus estudios, digamos, secundarios y que de alguna manera estaban por fuera del sistema escolar o que estaban en una edad extraescolar, es decir, que eran mayores ya 30, 40 años, al punto que creo que la persona que tenía mayor edad eran 60 años, fue uno de los bachilleres que grabamos a esa edad, que eran sueños que tenían ahí como represados. Y fruto de eso, pues teníamos la necesidad también de visibilizar el trabajo que desarrollábamos. Posteriormente, cuando inicio los estudios de comunicación social en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, pues me veo abocado también a la necesidad. Antes de eso habíamos hecho unos pininos en la radio y habíamos hecho un intento de periódico que se llamó Oiga Hermano. Lo teníamos y alcanzamos a hacer más o menos como unas 3 o 4 publicaciones y finalmente pues colapsamos por la falta de recursos económicos, no pudimos sostener el periódico. Y hicimos 4 tirajes que fueron prácticamente completamente gratuitos con el fin de posicionarlo y no pudimos continuar. Y posteriormente rompimos en la radio. Inicialmente nuestro proyecto estaba enfocado más hacia la radio comunitaria. Nosotros fuimos los primeros que empezamos a desarrollar todo el proyecto de emisoras comunitarias en Barranca Bermeja en esa época. Y ya después, posteriormente, fruto de la Constitución del 91 y de la aparición de la Ley 182 del 95, que fue la que prácticamente democratiza el acceso de las comunidades organizadas a los medios de comunicación, especialmente y concretamente en televisión, y se crea además la Comisión Nacional de Televisión. Entonces, como ya empezamos buscando ya como la alternativa de crear un proyecto de grado, la enfoqué hacia el lado de la televisión, y fruto de la investigación que hago de cómo se podía garantizar, crear un espacio o tener un medio de tipo comunitario que estuviera amparado primero que todo ante la ley, ¿no? Que no fuera una cuestión que tuviéramos, porque de hecho ya existían unas expresiones en todo el país a nivel de antenas parabólicas, a nivel de canales comunitarios que venían desarrollando un trabajo pero que de alguna u otra manera no habían podido legalizarse. Yo creo que teníamos como esos 2 ejemplos porque fue lo que pudimos analizar, la realidad del momento era eso. Y la comisión lo que garantiza, en vez de entrar a reprimir o desmontar las estructuras que estaban de alguna u otra manera operando sin licencia, fue a regular el uso del espectro electromagnético y a crearles unos mecanismos y unas herramientas para que pudieran seguir prestando el servicio de manera legal. Entonces es así como los canales comunitarios, los que llamaban las parabólicas antes pasan a ser canales comunitarios. Y es el caso de Barranca, como tenemos para Colombia, Anzo, para Central, para Circunvalar y los diferentes sistemas de parabólicas que habían en Barranca que se convirtieron después en canales comunitarios. Y se crea la figura de los canales locales con y sin ánimo de lucro. Los con ánimo de lucro era digamos, utópico pensar que se podía garantizar, crear un medio con ánimo de lucro, puesto que la sola licencia estaba alrededor, en esa época, estamos hablando de hace 13 años, estaba alrededor más o menos de los 8 o 9 millones de dólares. En pesos colombianos estamos hablando casi como de... Imposible para una ciudad pequeña. Y además para usted comercializar un comercio y para de pronto recuperar una inversión en cuánto tiempo y de esa magnitud, y la infraestructura que exigía era completamente costosa. Nosotros teníamos de alguna manera algunas posibilidades porque de hecho contábamos con alguna manera con un respaldo a través de los convenios que hemos desarrollado con el Ministerio del Interior y Justicia, con las iniciativas de proyectos que también después radicamos, y es que lo que finalmente prácticamente salva el proyecto más adelante cuando logramos finiquitar ese convenio con el Ministerio.
Ese Oiga Hermano me parece muy conocido, ese Oiga Hermano es de la escuela de los Bateman. Sí, por supuesto, y nosotros surgimos después del proceso del 91, con el EMI se crean, no solamente eso, sino se crean asociaciones como Vida en Primavera, se crean unas diferentes instancias que tenían que ver mucho con ambientar lo que había sido el nuevo proceso de paz que se había dado con el M-19. ¿Qué espíritu guarda usted de esa lucha política de izquierda que luego pues se vuelve legal, y qué espíritu guarda con lo que es hoy este canal? Yo creo que en primer lugar la esencia de haber tenido una formación política enfocada en la rebeldía propia de los años, pues de los años mozos, de los años jóvenes, porque como dice el dicho, es muy difícil que cualquier joven, cualquier adolescente en cualquier parte del mundo en su etapa de juventud no sea rebelde y no tenga una concepción de la vida diferente y no quiera cambiar el mundo. Pero además yo pienso que el país atravesaba por unas circunstancias políticas diferentes, distintas. Yo creo que los espacios democráticos estaban completamente restringidos. Si bien es cierto, hoy no estamos en la panacea, yo pienso que, o por lo menos, se lograron conquistar unos espacios desde ese punto de vista. Y además porque yo pienso que había que hacer un par y una reflexión frente a lo que era el uso de las armas y su, digamos, la ausencia de un contexto político que permitiera sintonizar una lucha como esa con las masas y con la población. Yo creo que eso cumplió su ciclo. Y que de alguna u otra manera la guerra que se vivió el país, precisamente lo que había logrado es polarizar, crear sectores políticos que jamás iban a encontrarse, porque uno miraba que quienes sustentaban el poder en su momento también se ponían de acuerdo. Incluso tenemos ejemplos históricos, el Frente Nacional, fueron capaces de poner de acuerdo dos partidos y crear el monopolio para mantener el control y repartirse los... La oligarquía de la que hablaba Gaitán. Que creo que es de las cosas más vergonzantes que tiene este país, que fue, es decir, llegar hasta esos extremos. Y todavía hoy por hoy nosotros vemos que los grandes... El bipartidismo se sostiene y es lo más fuerte al punto que la última reforma que hacen política en ese orden tiende también a desaparecer lo que son la oposición y a desaparecer los partidos minoritarios. Yo creo que nosotros hicimos un gran aporte en ese sentido y que pudimos construir unos escenarios distintos. Nuestra democracia todavía sigue siendo muy frágil y débil, pero yo pienso que de alguna u otra manera se tiene que ir fortaleciendo con los procesos sociales, cuando irrumpen nuevas fuerzas, cuando irrumpen nuevos protagonismos, cuando tenemos unos jóvenes hoy más propositivos, cuando tenemos incluso desde los medios de comunicación ya una audiencia ya más crítica, una audiencia más formada, y yo pienso que hemos hecho aportes importantes en ese orden. Lo que uno podría pensar es que los aportes para cambiar el país los hace usted ahora desde los medios de comunicación. Si ha encontrado de pronto a través de la televisión esa caja de resonancia para expresar sus ideas y hacerle aportes a la democracia del país, ¿o prefiere la antigua lucha? No, yo pienso que hoy por hoy el país les reclama con urgencia unos niveles de convivencia que son apenas lo lógico. Es decir, ya el país, incluso Barrancabermeja, nuestra ciudad, ha vivido unos procesos históricos lamentables, dolorosos, que incluso ha dejado unas grietas y unas heridas que todavía aún no han sido sanadas al 100% y que tendrán que ser cicatrizadas tarde que temprano, porque efectivamente no podemos seguir en esa cadena de odios y desencuentros y que digamos, negar nosotros que las contradicciones políticas tengan que dirimir eliminando el contrario, eliminando a la persona que piensa diferente a nosotros. Pienso que eso no es propio de ningún país civilizado ni de ninguna sociedad que hoy esté a la altura de la modernidad y la tecnología, de todos los avances que hay para la participación política y en el escenario de la democracia. Pero yo creo que hemos quemado unas etapas. Todavía yo creo que falta madurar mucho, Wilson. Yo creo que nosotros todavía, el hecho de que como medio estamos cumpliendo 13 años significa eso, significa que nosotros venimos de un proceso, que yo lo llamo de otra forma, venimos de un proceso, para mí la cuenta es regresiva. Venimos de una historia que transforma en algo nuevo, que trasciende en algo nuevo. 13 años estamos hablando de una pubertad como medio, estamos hablando de un paso casi que a la adolescencia. Es decir, para nosotros apenas inicia el proceso de rebeldía y de revolucionar los medios y de revolucionar una cantidad de conceptos y contextos. Creo que ese es el reto que tenemos de aquí en adelante, y ir dejando atrás como ese legado histórico que es todo lo contrario de lo que eran las viejas prácticas, las viejas costumbres, de lo que era la vieja cultura de medios, para darle paso a una nueva generación y a una nueva generación de personas que, como ustedes, han logrado
cambiar los conceptos, cambiar los contextos que hoy por hoy irrumpen con una gran energía, con una gran fuerza, pero sobre todo con una gran capacidad, con un gran profesionalismo, que le están planteando cosas distintas a la sociedad, que están contribuyendo en la construcción de esa nueva sociedad que nosotros queremos construir, están contribuyendo en la creación de esa nueva ciudad que todos añoramos, que es una ciudad pues con unos niveles de desarrollo óptimos, pero también con unos gobernantes que estén a la altura de esas exigencias que corresponden obviamente a las inquietudes y necesidades de la gente, y yo creo que en eso hemos hecho un aporte importante. Habla de gobernantes, ¿cómo ha hecho Álvaro Pérez para sopesar esas relaciones con el poder? Un poder que antes se cuestionaba, pero que cambia, digamos, cuando surge el medio de comunicación. ¿Cómo ha manejado ese tipo de relación con el poder ahora? No ha sido fácil porque de alguna manera, sin asimilar, digamos, al 100% las viejas prácticas, pero sí conociéndolas, convivir con ellas a diario, de conocerlas y a veces uno verse abocado casi que a lo mismo, porque de alguna manera, o sea, sin que uno tienda de no contaminarse con las cosas con las que uno no comparte, con las actitudes y con los comportamientos que uno ha combatido siempre, y tener que convivir con ellos. Eso es casi igual que como cuando se está en la ilegalidad, por decir algo, tener que convivir con el policía al lado, con los organismos de seguridad, con todo el mundo. Y hoy tener que convivir también en medio del escenario político. Nosotros venimos de una propuesta política que hoy por hoy para mí ha sido muy difícil quitarme ese estigma de la política, de político. A mí me ve más como un político que como un comunicador, como un hombre de empresa, como un hombre que ha construido otros procesos. Y yo creo que en la medida que sepamos conjugar esos escenarios y tener esos niveles también de tolerancia y de comprensión de que no todos los que actúan en política necesariamente sea sinónimo de corrupción, sinónimo de cosas malas, sino que quienes están de espaldas a la política difícilmente van a poder compenetrarse con unos niveles de construcción de sociedad, porque la política en este país y en el mundo es la que direcciona, la que crea las normas, es a través de las instancias políticas como se reglamentan las conductas de los ciudadanos, es a través de las instancias políticas y de las instituciones del Estado cómo se crean los planes de desarrollo, cómo se construyen, cómo se canaliza la inversión y los recursos. Y yo creo que el error que ha cometido Barranca precisamente en ese sentido ha sido estar de espalda a eso, es dejar que la gente haga por uno. Es ponerse de espalda a los procesos, y yo creo que hoy por hoy el reto que tenemos nosotros es por el contrario. Y decir que Telepetróleo no ha jugado en los procesos políticos también sería una gran mentira. De pronto no hemos jugado de la mejor forma, pero hoy por hoy aspiramos que Telepetróleo siga jugando en el escenario político, permitiendo que las nuevas expresiones políticas puedan pronunciarse, puedan dar a conocer sus ideas, permitiendo que las comunidades también tengan tener un sitio donde visibilizar sus quejas y donde visibilizar sus necesidades y donde plantear sus inquietudes. Yo creo que en esa medida lo podemos hacer. Creo que tenemos un gran reto, Wilson, y se lo digo con toda sinceridad, y es cómo lograr la independencia total. Es decir, porque hay unos esquemas que hoy por hoy todavía no permiten como esa libertad plena de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque están supeditados a la pauta por una cantidad de circunstancias de tipo económico que limitan mucho la posibilidad de que hoy los medios por hoy tengan que tener una total independencia. ¿Le gustaría tener un medio de comunicación mucho más crítico con la sociedad, por ejemplo, del Magdalena Medio y Barranca Bermeja? Yo creo que sí. Nosotros sin ser tolerantes o permisivos, hemos tenido que conciliar algunos intereses, conciliarlos desde el punto de vista de permitir por lo menos de que la información tenga un equilibrio, el mínimo nivel de equilibrio que se requiere para que sea serio, para que sea responsable. Pero yo pienso que los medios de comunicación como tal tienen que, digamos, así como vamos nosotros a repaso, tienen que alcanzar su madurez, y tener una madurez de responsabilidad significa tener una total independencia, una libertad, no estar hipotecado a ningún interés particular, sino al interés general. Y yo pienso que el compromiso nuestro sigue siendo y seguirá siendo siempre con la verdad. Y la verdad siempre va a estar del lado de la justicia. Y la justicia siempre va a estar del lado de los pobres, de los ricos, de todo el mundo en su conjunto. Porque cuando hablamos en términos de justicia, estamos hablando en términos de equidad, que se cumple la norma, que la gente acata las leyes, pero que también hace valer sus derechos. Y que también de alguna manera asume sus deberes como ciudadano. Dice Álvaro Pérez, a mí me reconocen más como político que como empresario y comunicador. Yo lo escucho y lo veo como un político.
hasta como un candidato, como un hombre capacitado. Pero el Álvaro Pérez empresario, el Álvaro Pérez comunicador, ¿cómo visiona este canal? A ver, yo pienso que tenemos varios escenarios. Tenemos un contexto donde creo se va a ir consolidando como un escenario que ya deja de ser nuestro, para convertirse en un escenario y en una institución de la ciudad. Y deja de ser, también aparte de eso, de ser nuestro, una instancia nuestra, para ser una instancia de todos los que a través del medio tienen un espacio para opinar y para hacer críticas constructivas o para cuestionar el establecimiento, para hacer aportes valiosos a nivel de medios. Yo creo que yo visiono a Telepetróleo, va a llegar su momento dado en que nosotros tenemos que hacernos a un lado, entregarle ese patrimonio público a la ciudad de Barranca Bermeja, porque va a llegar ese momento, va a ser inevitable además. Y donde de pronto va el próximo reconocimiento aquí hacia el futuro que va a haber es, simplemente me van a ver a mí como una persona que tuvo algo que ver ahí. Porque, es decir, las instituciones permanecen siempre, los hombres somos los que estamos de paso por muchas razones, porque no tenemos una vida eterna, porque estamos cambiando nuestros roles de vida, porque hay quebrantos de salud, porque los años pasan, porque los hijos crecen, porque va uno cambiando sus roles de vida. Y yo visiono a Telepetróleo como una gran institución de la ciudad de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Yo visiono a Telepetróleo, es más, dentro del nuevo contexto que se avecina, que es la televisión digital terrestre. Yo aspiro y espero contribuir enormemente para que por lo menos esa sería una de mis mayores satisfacciones, lograr que Telepetróleo esté ya en ese nivel a la altura de las exigencias de la tecnología y que algún día, más temprano que tarde, podamos también tener nuestra señal en el satélite. En ese proceso de crecimiento, las alianzas han jugado un papel fundamental, ¿sí? ¿Cómo visiona usted esas alianzas para crecer de la mano, por ejemplo, de los canales regionales, no tanto de los privados, sino de la televisión pública regional? Yo creo que el cambio de tecnología obliga no solamente a hacer ese tipo de alianzas a nivel regional, sino a nivel local. Va a ser inevitable que tengamos que sentarnos con el canal hermano que tenemos en la ciudad de Barranca a compartir una serie de elementos que la misma normatividad nos va a obligar a ello. Entonces, por eso nosotros creemos que también se tienen que crear esos niveles de interactividad, esos niveles de colaboración mutua, porque para nadie es un secreto que cuando se crean instancias distintas se crean unos niveles de competencia, ¿verdad? Y entonces lo ideal es que la competencia no es mala, la competencia lo ideal es que se maneje con unos niveles de excelencia, que se maneje con unos niveles de respeto, con unos niveles muy objetivos, con unos criterios muy objetivos, que nosotros no estemos pensando desde el punto de vista de la competencia es cómo acabar al contrario, cómo acabar a quien yo creo que es mi competencia, sino que por el contrario es cómo sobrevivimos en un medio, manteniendo obviamente unas líneas diferentes. Yo pienso que hay algunas tendencias y algunos comportamientos que marcan esa diferencia. Yo pienso que hoy por hoy nosotros podemos diferenciarnos de algunos canales comerciales en el sentido de que tienen un carácter comercial y su razón de ser es ser comerciales y significa es vender la pauta, significa tener mayor flujo de publicidad, mayor cúmulo de ingresos para poder también expandirse desde el punto de vista comercial. Nosotros creemos que si bien es cierto se requieren los recursos y se requiere tener obviamente unos niveles de captación de recursos porque si no, no sobrevive ningún medio, no se puede perder en esencia la esencia con la que fue creada Telepetróleo jamás, que es la de mantener siempre como esa línea que le permita a la comunidad identificarnos como un canal que está al servicio de la gente y que cumple una función social como tal y que tiene una responsabilidad social como tal, no solo la de informar y la de informar bien, sino también la de corresponderse a su público, a su audiencia, que la audiencia tenga también la posibilidad y la televisión digital terrestre lo que va a garantizar es eso. Ya el televidente va a dejar de ser ese televidente pasivo que está en su casa viendo solamente y recibiendo toda la información que le podemos emitir nosotros o digamos mirando los contenidos sin poder tener la posibilidad siquiera hoy de decir no me gusta por esto o tal cosa. La televisión digital terrestre lleva implícito ya la interactividad, además de garantizar la movilidad. ¿Qué significa eso? Significa que ya lo que va a tener, así como hoy estamos viendo la tabla, esa va a ser tu televisión, esa va a ser su radio, esa va a ser su estación de trabajo, porque usted va a tener que interactuar desde cualquier lugar del mundo y hacia allá tiene la tecnología y nosotros no podemos estar ni de espaldas a eso, ni pensar que porque nosotros estemos de espaldas a eso la tecnología se va a detener. Entonces yo pienso que ahí hay que garantizar esos niveles de convivencia, de apoyo mutuo
Y como le decía, nosotros hacemos siempre y hemos reiterado esas invitaciones. Yo creo que en eso hemos dado ejemplo, Wilson. Nosotros hemos dejado ejemplo de humildad, y cuando uno habla de ejemplos de humildad no significa que es que se sienta como menos o más, sino es tener como esos niveles de sencillez, de respeto, de aceptación del otro como tal, sin necesidad de avasallar a nadie. Hemos cometido errores, obvio, nosotros no hemos sido pues la panacea tampoco para decir de que el medio no ha tenido que sobrevivir en medio de una jungla como la nuestra, porque ha sido una jungla. Hoy por hoy todavía, digamos, uno siente que a nivel de del mismo gremio todavía hay unas distancias enormes que tienen que irse cerrándose de la mejor forma, creando los niveles de armonía, de convivencia, que el colegaje que hoy existe en el gremio de periodistas cada día sea más fuerte, más hermandad, mayor solidaridad, mayor respeto del uno hacia el otro, porque hemos visto, digamos, de verdad unas actitudes que dicen mucho del criterio del periodista y que hoy por hoy tienen que ser replanteados. Nosotros creemos que hemos dado ese salto cualitativo, que hemos venido dando un cambio, y yo creo que la ciudadanía lo siente, los televidentes pueden dar fe de eso, de que Telepetróleo pasa a ser un canal, digamos, como lo decíamos en términos coloquiales o populares, dejar un canal camorrero para convertirse en un canal propositivo que le propone cosas a la gente, que le permite cosas a la gente. Álvaro Pérez, ¿ha logrado el sueño con el que nació este medio de comunicación o aún no? Yo pienso que todavía falta. Yo recuerdo con nostalgia, pero también con mucha satisfacción, muchas experiencias propias de lo que ha sido este proceso. El hecho de que buscáramos nosotros apoyo en diferentes instancias, por ejemplo, la gente desconoce cuántas cartas lanzó Álvaro Pérez a todas las embajadas existentes en el país. A unas pidiéndole una cámara, a otros diciendo apoyo porque no teníamos con qué hacer el canal, ¿verdad? Con qué desarrollar el proyecto. El proyecto era un proyecto que existía porque estaba escrito, porque se había hecho de la mejor forma, con seriedad, con responsabilidad. Si usted mira, revisa el proyecto como tal, tiene diseños, es decir, buscando después el sitio, cuando nos encontramos con este sitio, todo el mundo salía corriendo, aquí la gente llegaba a este sitio donde estamos, salía corriendo porque aquí había un palomar, había más o menos como unas 3.000 palomas y lo que habían eran unas columnas, un techo y esto no tenía ni ventanas. Y cuando llegamos a mirarlo, pues no estaba de la mejor forma y todo el que llegaba lo veía como estaba, pero yo lo visioné, yo lo vi como estaba, pero lo visioné como está hoy. Dije, eso está así porque no se le ha hecho nada, pero en la medida en que se arreglen, que se haga, se acondicione, pues va a quedar de la mejor forma. Y yo creo que hoy nuestras instalaciones dan fe de que eso es tener optimismo. Alguna gente pues también se burlaba, se mofaba porque obviamente nos veían con el chaleco, con la cámara, y ¿cuándo salen? ¿Y a dónde los vemos? Yo pienso que hoy la gente sabe dónde nos ven, a diferencia de esa época. No teníamos una licencia, logramos lo más difícil, lo más duro era tener una licencia, un permiso para operar, pero después no teníamos la plata para desarrollar el proyecto. Eso fue terrible, acudir a todas partes, tratar de vender la idea a todo el mundo, la gente no creía en un proyecto como eso, y además por los costos tampoco creían. Hoy por hoy tengo que decirle que superamos todas esas expectativas presupuestarias que teníamos de esa época, y yo considero que no está al 100%, aún todavía. Si usted es un televidente y se sienta a ver Telepetróleo, ¿qué espera encontrar ahí en ese canal? Yo pienso que Telepetróleo no solamente le ha permitido a la gente ver programas y ver contenidos. Yo creo que la gente de Telepetróleo desde sus pantallas ha visto el proceso. Yo creo que la gente visiona, conoce y lo podemos mostrar y lo muestran en nuestros programas en lo que ha sido la historia. La gente ve los programas de hace 13 años y lo que ha visto el primer programa que se hizo en vivo fue, en vivo en directo fue Café, de Luis Alberto Delgado. Pero obviamente nosotros habíamos desarrollado otros programas con Jorge Tolosa, que eran programas más de contenido político, opinión. Existió primero debate, después vino Punto de Encuentro, después La Otra Cara de la Moneda. Bueno, hemos tenido alguna cantidad de programas que estaban más como para el momento político que para el momento del medio. Es decir, nosotros utilizamos de alguna manera el canal de alguna manera como trinchera para defendernos, para atacar también, para agredir, y yo pienso que hoy por hoy teníamos que hacer ese cambio y hicimos ese proceso de transición. Entonces por eso le digo que la gente ha visto eso. La gente hoy por hoy, sí, supremamente satisfecho. Yo pienso que la gente hoy ha visto eso, como cuando usted ve el niño ahí, ese peladito todavía no camina, ya empieza a gatear. La gente nos ha visto gatear, nos ha visto crecer y nos ha visto, y están viendo hoy en Telepetróleo el adolescente que nosotros somos. Yo pienso adolescente en términos de edad, en términos de procesos, pero yo creo que hay una experiencia acumulada. Yo creo que hoy por hoy la sola planta de personal que tiene Telepetróleo
habla por sí sola. Yo creo que hoy tener la posibilidad no solamente de tener un espacio y un medio de comunicación para poder uno comunicarse con la gente, sino también permitirle a mucha gente que desarrolle sus propios proyectos de vida al interior de nosotros. Es decir, yo visiono a Telepetróleo así, Wilson, es decir, va a ser inevitable que Telepetróleo con el tiempo se convierta en una empresa donde van a confluir muchas empresas. Porque Barranca tiene que crecer, Barranca no va a seguir siendo la ciudad que tenemos ahorita. Y me preocupa mucho es que de pronto desde el punto de vista de la gobernabilidad no se esté visionando la ciudad a 20 años. Es decir, ¿cómo va a ser? Que no hagamos las obras para 3, 4 años, sino dentro de 5 años, ¿cómo va a ser el proceso de movilidad? Que lo visionemos desde otro punto de vista. Nosotros estamos trabajando en ese orden. ¿Cómo va a ser Telepetróleo dentro de 10, 15 años? Así no esté Álvaro Pérez. Es decir, tiene que existir unas programadoras fuertes, va a tener que haber una infraestructura técnica que le permita desplazar sus programas, hacer corresponsalía. Es decir, nosotros hoy por hoy tenemos un objetivo que llama Magdalena Medio y va a ser inevitable que Telepetróleo colonice desde el punto de vista del medio al Magdalena Medio. Es decir, porque vamos a hacer ejemplos para Yondó, para Cantagallo, vamos a hacer un referente también para todas las poblaciones cercanas que hoy tienen como epicentro Barranca. Cuando estábamos trabajando en la conformación de lo que era el Gran Acuerdo Social, yo planteaba que dentro de esa planeación, que es el Gran Acuerdo, que en realidad es una gran planeación, faltaba la visión de esos medios de comunicación que usted está diciendo. ¿Cree que se podría articular, por ejemplo, ese proceso a lo que es el desarrollo de los medios? Yo creo que sería, como le dijera yo, sería improcedente que se pensara en un proceso de desarrollo desde el punto de vista regional sin contar con la participación de los medios. El medio de comunicación es lo que permite crear procesos de sensibilización, de acompañamiento, de información, que es lo que más requiere la gente, porque mire que usted puede llegar, por ejemplo, como una empresa a desarrollar un proyecto, por poner un ejemplo, como Isagen, pero si las comunidades no son informadas a tiempo, si las comunidades no, es decir, si las empresas o cualquier tipo de iniciativa empresarial o desarrollo no lleva implícitos sus campañas, sus procesos de comunicación, de educación, de sensibilización a la comunidad, y por más que se quieran, no hay otra forma de hacerlo sino a través de los medios, porque resulta supremamente difícil. Usted puede hacer una cobertura presencial, por decir algún trabajo de campo desde el punto de vista de alguna encuesta, algún estudio, y habrán unas cosas que tendrán que ser muy puntuales en el campo de trabajo, pero habrán otras cosas que tienen que ser inmediatas, y la que permite la cobertura inmediata y el cubrimiento inmediato de cualquier proceso social son los medios de comunicación. Entonces eso significa que las grandes empresas, los gobiernos como tal, tienen hoy por hoy tratar de mirar de qué forma le dan la importancia a los medios, de qué forma le dan ese reconocimiento. Nosotros sabemos de que obviamente la cobertura son diferentes, que los espacios y los segmentos que cubren los diferentes medios son diferentes. Por decir algo, hay partes donde la gente no anda con un televisor en el hombro para estar informado de qué anda, pero sí acostumbra en sus ratos de descanso a leer un periódico. Entonces hay unos segmentos de población que los cubren los periódicos. Hay unos segmentos de población, por ejemplo, como el tipo que va en el carro, se desplaza a su trabajo, no va a ir viendo televisión, pero puede ir escuchando la radio. Entonces esos segmentos de población los cubren la radio. A nivel de redes, hoy usted puede mirar en sus teléfonos cualquier información. Exacto, y existe, por ejemplo, el internet, que si bien es cierto no está al 100% en los medios, eso va a ser, es decir, eso es la revolución hoy de la comunicación en el mundo. Es decir, podemos hoy nosotros estar en cualquier parte del mundo a través de las redes. Entonces eso también hay que mirarlo en esa dimensión. Nosotros vemos que se han hecho esfuerzos muy tímidos en el sentido de hablar de la competitividad, de la conectividad, se habla de las TIC, y que son esfuerzos que están haciendo y que son esfuerzos importantes, pero lo ve uno como unos programas muy puntuales para llegarle a ciertos programas y cumplir con unos ciertos objetivos que si se acompañaran con un proceso de medios, de otra forma, es decir, cómo aplicar todas las nuevas tecnologías a los medios de comunicación para que su trabajo sea más eficiente, para que la labor que nosotros desarrollamos se preste con mayor cobertura, con mayores posibilidades. Yo pienso que en ese orden podemos pensar de que uniendo todos esos esfuerzos, yo creo que el trabajo se hace mejor. Bueno, Álvaro, se nos agota el tiempo de esta entrevista por el momento, podemos proseguir después. Lo que vemos es un Álvaro Pérez muy político. un hombre muy político que tiene mucho que seguir aportándole a la ciudad, y pues como periodista no queda más que agradecerle ese sueño
que hoy se ha logrado, y es Telepetróleo hoy donde estamos muchos profesionales y muchas personas que crecen en este medio de comunicación. Nos parece importante hacer parte de ese sueño que usted visionó un día. Pero para terminar quisiera solamente preguntarle si se imaginó alguna vez caminando por una gran alfombra azul para celebrar los 13 años. No, pero para mí es una de las mayores satisfacciones. Yo pienso que hoy esa gran oportunidad se construye gracias al equipo que hoy tiene Telepetróleo. Yo pienso también y aprovecho esta oportunidad para agradecerle a todos ustedes. Yo pienso que sin el concurso de ustedes, sin el apoyo de ustedes, sin el trabajo denodado que hacen cada uno de ustedes, sin el trabajo que hacen las personas que son los invisibles del canal, como son las personas que están detrás de las cámaras, los que hoy graban los programas, los que movilizan los equipos, las personas que garantizan con su trabajo y con su esfuerzo que la información llegue a tiempo, que se procese la información. Es decir, que sea esta la oportunidad también de aprovechar aquí la ocasión para felicitar y agradecerles a todos ustedes como equipo profesional, como equipo periodístico y a toda la familia de Telepetróleo, porque sabemos que sin ese gran recurso humano que hoy tiene Telepetróleo hubiese sido más difícil llegar a donde estamos. Muy bien, muchas gracias Álvaro Pérez y a ustedes por estar con nosotros. Regresaremos con otra entrevista. Región, nuestra gente, competitividad, desarrollo, expresiones culturales, nuestro campo, turismo. Mi Magdalena Medio Magazine.